pues hemos hablado de la importancia de cuantificar, de las herramientas, de la importancia de las herramientas a utilizar, y me gustaría también comentar sobre el modo, cómo se deben de hacer estas auditorías a las empresas. Son cuestionarios, se revisan datos de las empresas, se hacen otras comprobaciones que pongan a prueba la ciberresiliencia de las organizaciones. ¿Cómo deberían de ser para que los datos sean buenos? Bueno, pues yo si queréis arranco en por ser ya uno de los últimos temas. Bueno, tal y como lo hacemos nosotros, ¿vale? Va un poco de todo, pero realmente, desde nuestro punto de vista en CIS Management, nosotros atendemos mucho al conocimiento de la empresa. Es decir, el primer acercamiento de entender cómo trabaja la empresa, a qué se dedica, cómo hace esas actividades, qué departamentos tiene, qué procedimientos utiliza, qué documentaciones dispone, es importante. Hay que entender el negocio que tienes que cibersecurizar. No es lo mismo una carnicería que una fábrica de coches. Tienes que entender esos procesos. Esa es una primera parte. Luego, lógicamente, y es muy importante, cuando ya vas aterrizando más a la parte tecnológica, más de ciber, comportarte como el malo. Es decir, nosotros cuando llegamos a un cliente intentamos ser los malos. Yo tengo que hacer un análisis de vulnerabilidades, detectar amenazas y hacer una serie de cosas poniéndome en la gorra del atacante, para, viendo desde ese punto de vista, descubrir todas las debilidades o todo lo que me ha facilitado. Te puedo poner algún ejemplo. Cualquier compañía así medianamente grande tiene páginas web que tienen mucha relevancia, donde se comparte mucha información, etcétera, ¿no? Pues esos son elementos que se hacen pruebas durante la auditoría para ver si realmente están bien desarrolladas, si están bien montadas, bien soportadas, bien mantenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ahí juegas en una fase de análisis, pues a ser un poco el malo, ¿de acuerdo? Lógicamente aplicas toda la normativa vigente, dependiendo si esa empresa necesita o le gusta más ir hacia un esquema nacional de seguridad o hacia una norma ISO 27001 o quiere hablar de NIS 2, depende de la compañía y el tamaño, pero lógicamente aplicamos todos los estándares. De hecho, normalmente lo que hacemos son intersecciones de todos, porque todos tienen partes más o menos comunes, otras que añaden, pero al final intentamos aplicar el reglamento para que al final el informe salga, que sea fehaciente, ¿no? Y después también lo que hacemos, aparte de esos análisis, al final es el mapa de riesgos. O sea, realmente de todo esto lo que te sale es una evaluación total de los riesgos, se cuantifican y priorizan y a partir de ahí se hacen una serie de recomendaciones para mitigar aquellas zonas de debilidad que hayas encontrado y crear ese plan de transformación. Ese plan de transformación ya es siguiente consecuencia de la auditoría y ahí van planes de formación, etcétera, etcétera. Pero la auditoría, ya te digo, va un poco en las dos líneas, un poco la parte operacional y un poco la tecnológica. Y la última cosa que digo, es muy importante la parte operacional, la parte operativa. Muchas veces no se tiene en cuenta, pero para nosotros es clave. No es lo mismo el procedimiento de facturación de una empresa grande que de una mediana, que de una pequeña, que de una de coches, que una del otro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo los niveles de externalización de unas y de otras. Es decir, cada caso, basándote siempre en lo mismo, llevas cosas diferentes a la intersección. Entonces, eso hay que atenderlo con criterio. Y la parte operativa, y cierro, la parte operativa es muy importante porque la ciberseguridad a día de hoy está ya en ese nivel de las operaciones. Si yo no entiendo bien cómo opera, no estoy haciendo bien la ciberseguridad. Tengo que hacerlo en el nivel operativo. Por lo tanto, hay que, en el entendimiento que hablábamos en la pregunta anterior, hay que entender la actividad de la empresa. Carlos. Pues mira, por poner un caso de uso diferente al que comenta Pedro, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros para hacer ese cálculo de riesgo económico en el entorno puramente legal o normativo. Pues evidentemente lo que hacemos es revisar el estado de cumplimiento de la compañía por cada punto, vamos a decir, de requisito regulatorio, y lo que hacemos es compararlo con la, entiéndeme, amenaza real de poder tener una sanción o una pérdida económica contractual o lo que sea. De tal manera que no decimos, oye, tú cumples NIS bien, mal o regular, o DORA bien, mal o regular, o protección de datos bien, mal o regular, sino que por cada uno de los requisitos le estamos dando un nivel de riesgo económico, es decir, de posible impacto económico al que se enfrenta si puede tener un problema con el regulador concreto del que dependa o una sanción posible. Porque esto lo entiende todo el mundo. Decir, oye, mira, en protección de datos, aquí deberías tener el consentimiento de los clientes. No lo tienes. Y tienes 2 millones de clientes, pues vas a tener un impacto importante. ¿Por qué? Porque ya ha habido resoluciones que han estudiado este caso.
En cambio, bueno, tienes aquí una medida que, bueno, que no está claro, que está regular, bueno, está gris, estar de 5, digamos, bueno, pues evidentemente el riesgo que estás expuesto económicamente a nivel de sanción es menor. Entonces yo creo que todo eso también hay que contextualizar. Eso es un caso de uso. Y otro también, por contar algunos diferentes, a los que contaba Pedro, es cómo hacemos de alguna manera la clasificación de los proveedores y de terceras partes que trabajan con nuestros clientes. Que lo que hacemos es, bueno, hacerles un screening, escrutarles para decir, oye, ¿usted es confiable o no es confiable? Y usted, para trabajar con una compañía como la nuestra, pues tiene que estar de 8 en ciberseguridad y resulta que está de 7,2. Por lo tanto, le animo a que mejore de esta y esta manera para poder evidentemente estar por encima de ese umbral. ¿El cómo hacerlo? Pues evidentemente una parte documental, ¿no? de procesos, de procedimientos de análisis de riesgos, de cómo tienes tu sistema, y luego de evidencias de todo eso. Y ya las evidencias pueden ser documentales, puedes hacer una auditoría presencial, puedes requerir una auditoría de un tercero. También depende del tipo de proveedor, del tipo de servicio que te va a dar o del impacto que va a tener ese proveedor. Si es alguien que te va, no sé, a construir un escenario con cámaras, bueno, pues en materia de ciberseguridad no le voy a hacer una gran exigencia. Si es un proveedor que te va a dar un CRM en cloud, pues a lo mejor la exigencia, evidentemente, porque el impacto para tu negocio es grande, pues va a ser mayor. Entonces ahí es donde, por ejemplo, estamos calibrando a números los niveles de riesgo y de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Como dos casos concretos. ¿Y Manuel, desde Armatum? Pues desde Armatum nosotros lo que hacemos es lo que ya han comentado Pedro y Carlos, pero además añadimos otras cosas. Nosotros hacemos evidentemente ese screening tecnológico, vemos cuál es la postura de ciberseguridad de la empresa, controlamos 153 controles divididos en 18 módulos que recorren todo el panorama de la ciberseguridad, desde la operacional, por supuesto, la tecnológica. Tenemos tres tipos de medidas técnicas, por ejemplo, tienes o no tienes un firewall o un EDR, medidas operacionales, es decir, cómo se están operando las políticas, por ejemplo, de contraseñas o de doble factor de autenticación, son operacionales, y luego los puramente administrativos, el cumplimiento de las regulaciones, de las políticas y de las normas, ¿no? Esos son los tres tipos de controles. 153 controlamos, evidentemente con las evidencias que tienen que ser aportadas en la plataforma, se hace un análisis de esas evidencias, se hace un análisis de esa postura de ciberseguridad, pero es que además Trust but verify, que decía Ronald Reagan, ¿no? Confía, pero compruébalo. Y entonces lanzamos en paralelo, mientras se está haciendo todo ese estudio, lanzamos 6 test de ciberseguridad. Test duros, de Red Team, de equipo rojo. 4 de ellos externos y 2 internos. Los externos son, hacemos un análisis de vulnerabilidades externo, hacemos un ataque de phishing contra 3 segmentos distintos de la población de la empresa, del personal directivo, del personal de operación de sistemas y del personal de tecnología, muy importante. También lanzamos otro ataque específico para el servidor de correo electrónico, porque el correo electrónico es evidentemente hoy en día uno de los vectores, una de las puertas de entrada de mucho malware. Y comprobamos la eficacia de los filtros anti-malware de ese servidor de correo electrónico. Y por último hacemos un análisis de ciberinteligencia de la empresa, para ver si se está comercializando en la dark web o en la deep web, si se están comerciando vulnerabilidades de la empresa, de sus directivos o de la marca. Pero es que aún hay más. O sea, también hacemos un análisis interno mediante un scanning, un escaneo interno de vulnerabilidades y, si el cliente lo desea, esto a veces da miedo, pero es inocuo, lanzamos un ransomware. Lanzamos un ransomware fake, un ransomware que no tiene carga maliciosa, pero se va a comportar como si lo hiciera un ransomware porque queremos ver cuál es la porosidad interna de la red del cliente y con esas informaciones de esas 6 pruebas las introducimos dentro de los algoritmos de cálculo junto con la postura de ciberseguridad y las pérdidas que han sido declaradas por el personal interno de la organización, y con todo ello hacemos las simulaciones Monte Carlo y todo el aparato matemático estadístico que hay en la herramienta. Con todo eso somos capaces de ofrecer una visión económica muy clara del impacto que tendría para el negocio la concreción de uno de los ciberincidentes. Somos, creo, una de las muy pocas, yo diría que la única plataforma a nivel mundial que tenemos estas 6 modalidades de ataque para cubrir toda la superficie de ataque posible a una empresa a la hora de medir el riesgo. Hay otras empresas que solo hacen un escaneo de vulnerabilidades externo. No, nosotros hacemos todo esto que os he mencionado, ¿no? Creo que al final obtenemos una visión muy clara de cuál es el riesgo real de la empresa y su impacto económico. Y es como lo hacemos en Armatum.